Se lo advertí con la misma precisión con la que calibro un tren de aterrizaje. Si cruzas esa puerta para irte con él, no habrá vuelta atrás. Me largo. Ella se limitó a soltar una carcajada cristalina, terminó de meter sus bikinis de diseño en la maleta y se marchó 3 días a la costa con su antiguo novio de la facultad. Cuando regresó y descubrió que una desconocida se había instalado en su salón, el mundo se le vino abajo. Pero lo que no sabía era que la verdad sobre sus vacaciones perfectas sería lo que terminaría por destruirla. Me llamo Manuel Martínez. Tengo 49 años y, durante los últimos 15, he sido mecánico de estructuras de aeronaves en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Es un oficio serio, de manos manchadas de grasa y responsabilidad absoluta de esos que mantienen los aviones en el aire y a las familias a salvo. Siempre creí que mi matrimonio era como uno de esos motores robustos de un Airbus, hasta la mañana en que mi esposa, Paloma, decidió poner a prueba la resistencia de mis materiales. Bajó las escaleras aquel martes nublado sosteniendo 2 bañadores como si fueran pruebas de cargo en un juicio por traición. Uno era rojo, elegante y discreto. El otro apenas tenía tela suficiente para cubrir un sello de correos. Llevaba su melena oscura perfectamente peinada, un maquillaje impecable digno de una cena en el barrio de Salamanca y esa mirada. Esa chispa de desafío que indicaba que estaba a punto de dinamitarlo todo. ¿Cuál me hace parecer más libre?, preguntó, agitando el minúsculo bikini negro. No necesité preguntar para quién quería parecer libre. El nombre de Diego flotaba en el aire de la cocina como el olor a queroseno. Dore, dije, usando el apodo que nos había unido durante 22 años. ¿Vas a nadar o vas a dar un espectáculo en el chiringuito? Ella soltó una risa, pero no era la risa cálida de la que me enamoré cuando estudiábamos en la facultad. Esta era afilada, metálica, casi cruel. Oh, por favor, Manuel. Diego y yo solo vamos a ponernos al día. Han pasado siglos desde que hablamos en condiciones y necesito aire. Diego Peláez. Su antiguo amor de juventud, que se había filtrado de nuevo en su vida como el aceite a través de una junta defectuosa. Había visto cómo se le iluminaba el rostro cada vez que el móvil vibraba con un mensaje suyo. La vi renovar el armario, cambiar su perfume habitual por uno más agresivo y empezar a soltar discursos sobre encontrarse a sí misma ahora que rozaba los 46. Dejé mi taza de café sobre la encimera y la miré fijamente. Si te vas a ese viaje con él, me largo. Las palabras salieron firmes, sin un ápice de temblor. Sin gritos ni dramatismos de telenovela, una simple declaración de intenciones, con la misma neutralidad con la que un controlador aéreo da el parte meteorológico. Paloma se quedó estática, procesando la información durante 3 segundos. Luego, una sonrisa burlona, casi de lástima, se dibujó en sus labios. No hablas en serio, Manuel. Tú no das ultimátums. Eres el señor fiable, ¿recuerdas? El que lo arregla todo sin que nadie se entere. Asentí con lentitud, sintiendo el peso de la decisión. Exactamente. Por eso mismo deberías escucharme con mucha atención. Ella sacudió la cabeza, dándome la espalda para cerrar su maleta. Necesito soltarme, Manuel. Necesito recordar quién era antes de convertirme en. Solo esto. Hizo un gesto despectivo que abarcaba nuestra cocina reformada, nuestro hogar, la vida entera que habíamos construido. ¿Y qué se supone que haré yo mientras tú haces memoria?, pregunté. Tú estarás aquí, respondió ella, sin dignarse a mirar atrás. Siempre estás aquí. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que no solo me daba por sentado. Había olvidado por completo que yo también era capaz de marcharme. 22 años siendo el pilar estable, el que solucionaba los problemas antes de que aparecieran, el que nunca fallaba. Había confundido mi paciencia infinita con una debilidad terminal. La observé terminar el equipaje esa tarde.
Canturreaba canciones de reggaetón que no pegaban con su edad y publicaba frases crípticas en Instagram sobre nuevos comienzos. Al salir, me dio un beso rápido en la mejilla, con la misma indiferencia con la que se sale a comprar el pan. No te quedes viendo el fútbol hasta las tantas, gritó desde el portal. Tienes tus herramientas y el canal de deportes para entretenerte, ¿verdad? No hubo respuesta. Me quedé junto al ventanal viendo cómo el Cabify se alejaba calle abajo, llevándose a mi esposa hacia los brazos de otro hombre y lejos de 2 décadas de historia compartida. Solo entonces caminé hacia mi taller en el garaje y abrí el cajón que siempre deseé que permaneciera cerrado. En el fondo, descansaba un sobre de color sepia rotulado como plan D con mi propia caligrafía. A veces, los hombres que menos hablan son los que golpean con más fuerza. 3 horas después de que el vuelo de Paloma despegara de Barajas, yo estaba aparcado frente al despacho de Moreno y Asociados. El sobre en el asiento del copiloto llevaba 6 meses esperando este momento exacto. Algunos esperan a que la casa arda para buscar el extintor. Los que trabajamos en aviación sabemos que el extintor debe estar revisado y a mano mucho antes de que salte la primera chispa. Dentro de ese sobre estaba el fin de nuestro mundo tal como lo conocíamos. Transferencias de titularidad, documentos de reestructuración de activos y contratos de arrendamiento blindados. Todo estrictamente legal, visado y definitivo. La preparación siempre vence al pánico. Mi teléfono vibró con un WhatsApp de mi sobrina Raquel. Tío Manuel, ¿damos luz verde? Luz verde, Raquel. ¿Estás lista? Respondí. Inés ya ha salido hacia allá. Todo en marcha. Perfecto. Llaves sobre la encimera, dormitorio de invitados listo. Ya sabes qué hacer. Raquel había sido mi aliada silenciosa durante meses. A sus 25 años es astuta como un lince y nunca soportó la forma en que Paloma me menospreciaba. Cuando le pedí ayuda para coordinar este despliegue, solo tuvo una duda. ¿Por qué has aguantado tanto, tío? La oficina del abogado era el templo de la sobriedad. Madera de roble, tomos jurídicos encuadernados en piel y ese aroma inconfundible a decisiones caras y definitivas. Moreno era un hombre enjuto, de cabello plateado y con un apretón de manos que transmitía la seguridad de quien ha visto naufragar 1000 matrimonios. Señor Martínez, dijo, acomodándose tras su escritorio de piel. ¿Ha valorado bien las consecuencias? No habrá marcha atrás una vez que registremos esto. Le entregué el sobre con pulso firme. Cada documento está firmado, compulsado y ante notario. Proceda con el registro en las oficinas correspondientes de inmediato. Moreno analizó los papeles con ojos de halcón. La transferencia de propiedad sacaba nuestra vivienda habitual de la titularidad compartida para integrarla en un fideicomiso que yo había blindado años atrás. El contrato de alquiler colocaba a Concha Cruz, una mujer de confianza recomendada por Raquel, como inquilina legal con plenos derechos. No habíamos dejado ni un cabo suelto. Es un trabajo exhaustivo, admitió Moreno. Su esposa se va a encontrar con un muro legal infranqueable. Es lo que buscaba, sentencié. Ella firmó la estructura de ese fideicomiso en 2019, durante la planificación de la herencia y el testamento. Dijo que no necesitaba leer la letra pequeña porque confiaba en mí. Casi se me escapó una media sonrisa amarga. Resulta que la confianza es un motor que necesita mantenimiento por ambas partes. Y el nuestro se había gripado hacía mucho tiempo. Moreno asintió con una parsimonia casi ritual, guardando los documentos en una carpeta de piel. Las tasas de registro y los asientos en el registro de la propiedad se tramitarán este lunes a primera hora, Manuel. Para cuando ella aterrice de vuelta, el engranaje legal estará en pleno funcionamiento. Todo será firme y ejecutivo. Me levanté, sintiendo que un peso de varias toneladas se desprendía de mis hombros, y le estreché la mano. El apretón fue seco, profesional. Agradezco su discreción, por supuesto.
Aunque tengo que preguntarle una última cosa antes de irme. ¿Qué pasa si decide volver antes de lo previsto? ¿Si el plan falla? Me dirigí hacia la puerta, pero Moreno ni siquiera parpadeó. No lo hará, sentenció con una seguridad gélida. Se lo está pasando demasiado bien radiando su supuesta libertad al mundo. La vanidad es el punto ciego de este tipo de personas. Al salir a la calle, el aire de Madrid me pareció más limpio. Revisé el móvil y, efectivamente, allí estaba la última perla de Paloma en Instagram. Un selfie en la Terminal 4 de Barajas, con el sol de la tarde bañándole la cara y un pie de foto que rezaba: la aventura me espera. Soltando lastre. No tenía la menor idea de que, mientras ella perseguía las cenizas de su pasado, yo estaba ocupado borrando su futuro. 22 años de matrimonio me habían enseñado una verdad universal. Paloma siempre subestimaba a los hombres silenciosos. Ese error de cálculo iba a ser su ruina. Conduje de vuelta a una casa vacía, pero por primera vez en meses, las paredes no parecían cerrarse sobre mí. Se sentía en paz. El sábado por la mañana empezaron a llegar las primeras notificaciones. Paloma siempre había sido adicta a la validación digital, pero este fin de semana publicaba como si le fuera la vida en ello. Cada foto estaba meticulosamente coreografiada para restregarme por la cara exactamente lo que, según ella, me estaba perdiendo. La primera imagen la mostraba con aquel bikini rojo sangre junto a la piscina infinita de un resort de lujo en Marbella. Sostenía una copa de champán con una sonrisa forzada y el texto: viviendo mi vida de verdad, por fin. Estudié la imagen con la misma frialdad con la que analizo una fisura en el fuselaje de un avión, buscando metódicamente los detalles que el ojo común ignora. Y entonces lo vi. Fue un detalle mínimo, casi invisible. En el reflejo de sus gafas de sol de marca, si ampliabas la imagen hasta el límite, se veía una mesa puesta para 3 personas, no para 2. 3 copas, 3 platos de porcelana y la mano de un hombre apoyada en el borde que, definitivamente, no era la de Diego. Diego era un tipo de gimnasio que llevaba un reloj deportivo de plástico. Esta mano lucía un Patek Philippe de oro y la piel se veía más curtida, con la textura del dinero viejo. Alguien más estaba financiando esa escapada. Alguien que Paloma no se había atrevido a mencionar en sus mensajes de reencuentro personal. Hice una captura de pantalla y procesé la imagen. En la esquina de esa mesa reflejada, asomaba una botella inconfundible. Un Vega Sicilia único. Una joya que no baja de los 500 euros en carta. Diego Peláez era un entrenador personal que conducía un coche de segunda mano y vivía de alquiler. No iba a gastarse en una comida lo que le costaba el seguro del coche de todo el año. Mi teléfono vibró. Era Raquel, siempre alerta. Tío Manuel, dime que has visto el reflejo. Te mando un enlace ahora mismo. El enlace me redirigió a la web del hotel, concretamente a la reserva del restaurante. La terraza del mar. Cena exclusiva bajo las estrellas. Estricta etiqueta. Llamé al hotel simulando una urgencia. Reservas de la terraza, le atiende Miguel. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, trato de localizar a mi mujer. Me ha dado un susto de salud un familiar. Se llama Paloma Martínez. Lo siento, caballero, pero no tenemos a nadie con ese nombre en la lista de hoy. Quizá esté con su apellido de soltera, Paloma Vaz. Tampoco, señor. No figura ninguna señora Vaz. ¿Y el caballero que reservó? Diego Pique. Perdón, Diego Peláez. No hay ninguna reserva a nombre de Peláez, señor. Colgué con la mandíbula apretada. No solo me estaba engañando, estaba siendo la invitada de lujo de alguien con una billetera muy profunda. Alguien que podía permitirse agasajar a mi mujer mientras mantenía su nombre fuera de cualquier registro oficial. Poco después llegó la segunda foto. Paloma en la playa,
pero esta vez el fondo gritaba una historia distinta. El logotipo de las sombrillas no era del hotel donde supuestamente se alojaba. Era el Marbella Club, el epicentro del lujo más exclusivo de la Costa del Sol. Alguien estaba pagando precios astronómicos por la infidelidad de mi esposa y quería permanecer en el anonimato. En 22 años, yo nunca había podido llevar a Paloma a ese nivel de lujo. Quienquiera que fuese ese tercero, tenía los bolsillos llenos y los escrúpulos por los suelos. Le reenvié todo a Moreno con un mensaje escueto. Acelera los plazos. Presenta todo el lunes a las 9 en punto. Hay descubrimientos que te rompen el corazón. Este solo me reafirmaba en que mi plan era una cuestión de justicia, no de venganza. El domingo por la tarde, Concha Cruz llamó a mi puerta. Llevaba una sola maleta de piel y esa seguridad serena que solo tienen las personas que han sobrevivido a los naufragios de la vida. A sus 54 años, era elegante sin caer en el artificio, inteligente sin necesidad de dar lecciones. Señor Martínez, dijo, ofreciéndome un apretón de manos firme, de los que transmiten confianza. Gracias por confiar en mí para esto. Raquel la había localizado a través de sus antiguos contactos en la universidad. Concha era una ex ejecutiva inmobiliaria, viuda reciente, sin cargas familiares ni dramas pendientes. Necesitaba un lugar tranquilo donde empezar de nuevo tras vender su casa, y yo necesitaba a alguien con el temple necesario para resistir el huracán que Paloma desataría al volver. Llámame Manuel, dije, apartándome para invitarla a pasar. Bienvenida a tu nuevo hogar. Concha recorrió el pasillo con paso decidido. No juzgaba la decoración, la evaluaba. En la cocina, pasó la yema de los dedos por la encimera de granito de importación en la que Paloma se había empeñado, pero que jamás se molestaba en limpiar. En el salón, recolocó un par de cojines que llevaban meses hundidos por la desidia. Su esposa tiene un gusto llamativo, comentó Concha con una elegancia diplomática. Tenía, la corregí de inmediato. Todo eso ya es parte del pasado. Ella asintió, captando el matiz al vuelo. El contrato de arrendamiento que me facilitó Raquel es impecable. 6 meses de estancia mínima, suministros cubiertos y el primer mes ya liquidado. Todo en orden. Así es. ¿Y Concha? Le entregué el juego de llaves oficial. Pase lo que pase cuando ella cruce ese umbral, no cedas ni 1 milímetro. No negocies. Legalmente, esta es tu residencia ahora. Yo me encargaré de la parte fea. Concha sonrió. Por primera vez en años, sentí la calidez de estar cerca de una mujer que no exigía ser el centro del universo constante. He pasado por un divorcio de los que hacen época, Manuel. Sé cómo funcionan estas mentes. Mujeres como tu esposa creen que pueden amedrentar a cualquiera con un par de gritos y amenazas vacías. No están acostumbradas a toparse con alguien que conoce las reglas del juego mejor que ellas. Esa noche ayudé a Concha a instalarse en el dormitorio principal. Trajo sus propias sábanas de hilo, sus cuadros y hasta su propia cafetera italiana. Para cuando terminamos de colocar sus cosas, la habitación había perdido el rastro de Paloma, ya no quedaba ni el eco de su perfume caro. Una última pregunta, dijo Concha mientras yo me retiraba hacia el cuarto de invitados. ¿Por qué ser tan generoso con una completa desconocida? Porque tú no has roto ninguna promesa, hice una pausa en el marco de la puerta. Y porque todo hombre tiene derecho a volver del trabajo y encontrar en su casa a alguien que, sencillamente, quiera estar allí. La expresión de Concha se suavizó, mostrando una empatía real. No tiene ni la más remota idea de lo que acaba de tirar a la basura, ¿verdad? No, respondí. Pero está a punto de recibir una lección de realidad que no olvidará en la vida. El lunes por la mañana, la voz de Moreno al teléfono sonaba como una sentencia firme. Cada documento había sido presentado en el registro de la propiedad, cada blindaje legal estaba en su sitio.
El vuelo de Paloma aterrizaba en la T4 a las 15:47. Yo, mientras tanto, estaría en el hangar, haciendo lo que mejor se me da. Asegurar que los motores rujan con salud mientras el resto de mi mundo se desmoronaba. La diferencia fundamental era que, esta vez, yo no pensaba hundirme con los escombros. El martes por la tarde, me encontraba bajo el fuselaje de un Boeing 737 cuando mi móvil empezó a vibrar en el bolsillo del mono de trabajo como una avispa enfurecida. 6 llamadas perdidas de Paloma, 3 mensajes de voz que no pensaba escuchar y una ristra de WhatsApps que mutaron de la confusión al odio ciego en menos de 20 minutos. Primer mensaje. ¿Por qué no abre el mando del garaje? ¿Has cambiado el código de la alarma, Manuel? Luego. Esto no tiene ni puta gracia. Estoy agotada, me duele la cabeza y solo quiero entrar en mi casa. Abre ya. Finalmente. Cógeme el teléfono ahora mismo o llamo a la policía. No respondí. Tenía un sistema hidráulico que requería toda mi atención. Y, para ser honesto, observar su colapso desde la distancia me producía una satisfacción más profunda de la que estaba dispuesto a admitir. A las 4 de la tarde, llamó Raquel. Tío Manuel, tienes que saber lo que acaba de montar la tía en el portal. Ha llegado hecha una furia y se ha quedado bloqueada. Se ha pasado 20 minutos aporreando la puerta, probando llaves que ya no giran y buscando la copia que escondía en la maceta del rellano. Cuando ha visto que nada funcionaba, ha llamado al timbre como una loca. Podía visualizar la escena con nitidez. Paloma, plantada en su propio porche como una intrusa, probablemente luciendo todavía esas gafas de sol de marca y la ropa cara de Marbella, esperando que la casa se rindiera ante ella como si nada hubiera pasado. Concha le ha abierto la puerta, continuó Raquel, conteniendo la risa. Ha estado impecable, muy señora. Le ha dicho con toda la educación del mundo que ella es la arrendataria legal y que para cualquier problema de acceso debe ponerse en contacto con el administrador de la propiedad. ¿Administrador de la propiedad? Supongo que se refería a mí, comenté con una sonrisa de lado. Concha estaba ejecutando el plan con una frialdad quirúrgica. Exacto. Concha le ha dado tu número de trabajo y le ha cerrado la puerta en las narices. Paloma se ha puesto a gritar en mitad de la calle que era su casa y que quién demonios era ella. Luego me ha llamado a mí, chillando sobre abogados, robos y denuncias por coacciones. Le he dicho que todo es estrictamente legal y que debería haber leído las cláusulas del testamento y la herencia que firmó hace años. Haber estudiado, le he dicho. A las 5:30, el acoso telefónico de Paloma cesó de golpe. En su lugar, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Ricardo Negrete, letrado de la SRA. Martínez. Exigimos una reunión urgente para revertir esta situación de hecho. Se lo reenvía Moreno con una nota escueta. Que empiece el baile. Mi abogado me llamó al minuto. Manuel, ya he hablado con ese tal Negrete. Es el típico abogado de pleitos pobres que dispara de fogueo. Amenaza con querellas por coacciones y desahucio por precario, pero nuestro blindaje es de acero. ¿Qué le has dicho exactamente? Que su cliente renunció irrevocablemente a la nuda propiedad en 2019 a favor de una sociedad patrimonial gestionada por ti, y que su abandono del domicilio por más de 48 horas sin causa justificada activó la cláusula de usufructo para terceros. Ha intentado citar el régimen de gananciales, pero le he recordado que esa casa siempre fue un bien privativo gestionado por el fideicomiso familiar. Se ha quedado mudo. Esa noche, al salir del turno, pasé con el coche frente a la que había sido mi casa durante 15 años. El hogar donde instalé el taller de mis sueños, donde planté los olivos del jardín y donde reparé cada desconchón. Ahora, unas luces cálidas brillaban en las ventanas y dentro había alguien que valoraba la paz. El Audi de Paloma estaba mal aparcado en doble fila frente al portal. Ella seguía al volante, con la mirada perdida en la fachada,
como si pudiera forzar las cerraduras mediante telequinesis. Aparqué en mi nuevo apartamento de alquiler, a 2 manzanas de allí. Mañana, Paloma empezaría a comprender que en la vida, como en la mecánica, hay piezas que, una vez que se rompen, no tienen reparación posible. Dormí mejor de lo que lo había hecho en una década. El miércoles por la mañana trajo la previsible opción nuclear. Paloma se aferró a Negrete, un abogado que parece sacado de un anuncio de marquesina de autobús y que promete milagros. Su despacho, según me dijo Moreno, olía a tabaco rancio y desesperación. Manuel, tipos como Negrete viven de la intimidación, me advirtió Moreno. En cuanto vean que el juez no compra su relato, se plegarán como una silla de camping. La llamada del tal Negrete llegó a las 7 de la mañana, mientras yo entraba en Barajas. Señor Martínez, le informo de que tiene 24 horas para restituir el acceso de mi clienta al domicilio conyugal o solicitaremos medidas cautelares ante el juzgado de guardia por impedimento de uso de vivienda habitual. Ya contaba con ello, letrado. Quizá debería pasarse por el registro de la propiedad antes de presentar nada. Esa casa no es una vivienda matrimonial en términos legales desde hace años. Mire, no me venga con tecnicismos de rábula. España tiene un código civil muy claro, y la casa pertenece a una estructura patrimonial que su clienta validó ante notario, le interrumpí con voz gélida. Una estructura que ella misma activó al marcharse con otro hombre, dejando la residencia vacía y bajo mi gestión exclusiva. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Eso ya lo veremos en sala, balbuceó antes de colgar. 2 horas después, Moreno me llamó al hangar. Negrete ha presentado la cautelar de urgencia. El juez de instrucción ha echado un vistazo a nuestra documentación, ha visto las escrituras y la firma de Paloma, y ha desestimado la pretensión de plano. Le ha soltado a Negrete que deje de hacerle perder el tiempo al juzgado con reclamaciones que carecen de base jurídica. Esa tarde, recibí una llamada de Concha. Manuel, tu mujer ha vuelto. Esta vez ha traído a un cerrajero de urgencia. ¿Y qué ha pasado? He llamado a la Guardia Civil. Han venido 2 agentes, les he mostrado mi contrato de alquiler en vigor y mi DNI con el nuevo empadronamiento. Los guardias le han explicado a la SRA. Martínez que lo que estaba intentando era un allanamiento de morada en toda regla. ¿Cómo ha reaccionado? Ha sido un espectáculo lamentable. Se ha puesto a gritarme que yo era una buscona y una rompehogares, y que tú no podías sustituirla por una desconocida. Los agentes, por supuesto, no se han inmutado. Se la han llevado del portal antes de que la cosa pasara a mayores. Esa noche, Raquel me mandó un pantallazo de Facebook. Paloma había publicado un post incendiario. Cuando el hombre en quien confiaste 22 años destruye tu vida mientras intentas reencontrarte. Hay monstruos que se esconden tras una cara amable. Traición, corazón roto sin techo. Los comentarios fueron un campo de minas. Su propia hermana mayor escribió: Paloma, las acciones tienen consecuencias. Ya eres mayorcita. Su mejor amiga de la universidad añadió: Tía, te has pasado de lista y te han pillado. Hasta su monitora de pilates puso: La energía que envías vuelve a ti. Quizá es hora de meditar sobre tus actos. Cerré la aplicación. Paloma se había pasado la vida construyendo una fachada de esposa y madre ideal para el escaparate digital. Ahora, el cristal se había roto y todos veían la cruda realidad bajo el filtro de Instagram. Mi teléfono vibró con un último mensaje de ella, el primero que leí en todo el día. Por favor, Manuel, ¿podemos hablar? He cometido un error, pero esto es demasiado. No me hagas esto. Por primera vez en todo el proceso, sentí la necesidad de pulsar la pantalla. Escribí: No has cometido un error, Paloma. Has tomado una serie de decisiones conscientes. Ahora te toca aprender a vivir con ellas. Acto seguido,
lo que es un número. Hay puentes que no solo hay que quemar, hay que asegurarse de que las cenizas se las lleve el viento. El jueves por la tarde, estaba cenando con Concha cuando Paloma finalmente reunió el valor necesario para un asalto frontal. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, mi mesa, en mi casa, la que yo mismo había barnizado 3 veranos atrás, compartiendo una cena sencilla que Concha había preparado con productos del mercado. El timbre sonó con una insistencia neurótica que no dejaba lugar a dudas sobre quién estaba al otro lado. Ya voy yo, dijo Concha con una calma glacial, limpiándose los dedos con la servilleta de lino. ¿Estás segura? Probablemente sea ella y no vendrá en son de paz. Sé perfectamente quién es, respondió Concha mientras se levantaba. Y ya va siendo hora de que nos presenten formalmente. No se puede vivir en la sombra eternamente. Escuché el clic metálico de la cerradura al abrirse. Luego, la voz de Paloma, aguda, arrogante y cargada de esa falsa autoridad que siempre usaba con el servicio o los desconocidos. ¿Quién demonios es usted y qué hace en mi casa con esa ropa? Soy Concha Cruz. La respuesta fue pausada, con un tono profesional de quien no tiene nada que ocultar. Resido aquí. ¿Y usted es? Soy Paloma Martínez y esta es mi maldita casa. Salga de aquí ahora mismo. Me temo que hay un error de concepto, replicó Concha sin elevar la voz. Esta propiedad me ha sido arrendada mediante un contrato legal debidamente registrado. Si tiene alguna objeción, le sugiero que hable con la administración o con su abogado. Caminé hacia el umbral del salón. Me mantuve a una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca para que Paloma me viera. Estaba en el porche, vestida con un conjunto de lino de marca que gritaba Marbella Club a los 4 vientos. Su rostro, habitualmente pálido, estaba encendido por una mezcla de rabia e incredulidad. Manuel. Gritó al verme, señalando a Concha con un dedo trémulo. Dile a esta mujer que recoja sus trastos y se largue de nuestra casa ahora mismo. Ya no es nuestra casa, Paloma, dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Tú te encargaste de dinamitar los cimientos cuando decidiste que tu fin de semana con Diego valía más que 22 años de vida en común. Después de toda una vida juntos. Cometí un error. Un desliz. Todo el mundo mete la pata, Manuel. No puedes ser tan cruel. No, respondí, dándole un paso al frente para colocarme al lado de Concha. Un error es olvidarse de comprar el pan o dejarse las luces encendidas. Lo tuyo fue una decisión calculada y consciente para tirar por la borda todo lo que construimos. Los ojos de Paloma saltaron de ella a mí, escaneando la situación. Pude ver el momento exacto en que el impacto de la realidad la golpeó. Concha y yo no parecíamos un casero y su inquilina. Había una armonía visual, una complicidad silenciosa en la forma en que compartíamos el espacio. Parecíamos una pareja que hubiera encontrado su ritmo natural después de años de ruido. Te estás acostando con ella, susurró Paloma, y esta vez su voz no tenía rabia, sino una fragilidad quebrada. Concha intervino antes de que yo pudiera abrir la boca. Donde duerma Manuel o con quien comparta su tiempo no es asunto suyo, señora Martínez. Lo que debería preocuparle es que está usted incurriendo en una falta de coacciones y allanamiento en una propiedad privada bajo contrato de arrendamiento. ¿Allanamiento? Esto es de locos. Manuel, no puedes reemplazarme así, por una desconocida de la calle. No te he reemplazado, sentencié. Tú te marchaste por voluntad propia. Yo simplemente he seguido adelante con la mudanza. Paloma se derrumbó. Empezó a llorar, pero no era ese llanto elegante de las películas, era un sollozo feo, ronco, el de alguien que comprende que ha perdido algo que el dinero no puede comprar. Por favor, suplicó, dando un paso hacia el umbral. Dejaré a Diego. Bloquearé su número. Volveré a casa hoy mismo. Podemos ir a terapia, podemos hacer que funcione.
La miré allí de pie, rodeada de joyas nuevas que no me sonaban de nada, probablemente costeadas por su misterioso benefactor Marbellí. Se veía desesperada, pequeña y, sobre todo, completamente ajena a mi vida. Ya no era la mujer de la que me enamoré en la facultad. Paloma, dije con suavidad, casi con lástima. Ya no queda nada que arreglar. Rompiste la confianza de tal forma que no hay pegamento en el mundo que pueda unir los trozos. Concha dio un paso hacia la puerta, marcando el límite. Señora Martínez, es hora de que se retire. Si tiene dudas sobre el procedimiento legal, que su letrado se ponga en contacto con el señor Moreno. Paloma nos lanzó una última mirada cargada de resentimiento, dio media vuelta y caminó hacia su coche. Me fijé en que era un vehículo de alquiler de gama alta, aparentemente se había dejado el suyo en el parking de Barajas para no dejar rastro. Bueno, dijo Concha, cerrando la puerta con firmeza. Ha ido mejor de lo que esperaba. No ha intentado romper el jarrón de la entrada. Mejor. Ella sonrió con ironía. Me esperaba una piedra contra el ventanal. Cenemos, Manuel. El drama abre el apetito. Volvimos a la mesa, pero el aire había cambiado. El fantasma de Paloma finalmente se había disipado de los pasillos. Sin embargo, el viernes por la mañana trajo la llamada que lo cambiaría todo. Moreno me telefoneó al trabajo con un tono de voz que me puso los vellos de punta. Manuel, siéntate. Mi investigador privado ha terminado de rascar en las actividades de tu mujer en la Costa del Sol, y el asunto es mucho más turbio de lo que imaginábamos. Yo estaba en el hangar, rodeado de piezas de motores y el aroma reconfortante a queroseno y metal frío. ¿Cómo de turbio, Moreno? No me asustes. El hombre del reflejo en las gafas, el del Patek Philippe, no es un amante cualquiera. Es Vicente Castellano, el dueño de Constructora Castellana. Está casado, tiene vínculos con la política local y, lo más importante, está siendo investigado por la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, por amaño de licitaciones públicas y evasión de capitales a paraísos fiscales. Casi se me resbala la llave inglesa de las manos. ¿Investigación criminal? ¿Me estás diciendo que Paloma se ha metido en eso? Hay más. Tu mujer ha estado ingresando dinero en efectivo en una cuenta opaca durante los últimos 6 meses. Llevamos contabilizados 25.000 euros, siempre en ingresos de 2.900 euros para no saltar las alarmas del Banco de España y evitar el modelo de declaración obligatoria. Las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Su repentino interés por las escapadas de chicas, el vestidor lleno de ropa que yo no recordaba haber pagado, las joyas de Cartier. No solo me había estado engañando, le estaban pagando por sus servicios o por su silencio. Estaba actuando como una mula de efectivo o algo peor. Moreno, ¿en qué me afecta esto a mí? Significa que Paloma es, técnicamente, cómplice en una trama de blanqueo de capitales. Y cuando la Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera llamen a la puerta, y créeme, Manuel, lo harán, vas a querer estar lo más lejos posible de ese radio de explosión. Necesitamos desvincularte de sus finanzas ayer mismo. Esa tarde, llamé a Concha antes de salir del aeropuerto. Concha, tenemos que hablar muy seriamente esta noche. Ha surgido algo que va más allá de un divorcio feo. ¿Qué pasa? Te noto la voz tensa. Nivel de investigación de la Audiencia Nacional. No es broma. Cuando llegué a casa, Concha me esperaba con un café cargado. Le solté todo. Vicente Castellano, los ingresos sospechosos, la sombra de la UDEF. Manuel, dijo ella tras un largo silencio, tienes que ser consciente de la gravedad. En España, los cónyuges pueden verse salpicados por delitos financieros si hay sospechas de que se beneficiaron del dinero ilícito o si se demuestra que deberían haber sabido. No me digas eso. No he tocado ni un céntimo de ese dinero. Lo sé,
pero hay que demostrarlo. Necesitamos una auditoría forense de tus cuentas. Documentarlo todo. Nóminas, facturas, extractos bancarios de los últimos 5 años. Tienes que presentarte voluntariamente ante las autoridades antes de que ellos vengan a por ti. Esa noche no pegué ojo. Pensaba en la chica con la que me casé hacía más de 2 décadas. ¿En qué momento exacto se transformó en alguien capaz de aceptar sobres con dinero de un constructor corrupto? El sábado por la mañana, con el pulso firme, hice las 2 llamadas que sellarían el destino de Paloma. La primera a Moreno, dándole luz verde para cooperar con la fiscalía. La segunda, directamente a la Comisaría de Delitos Económicos. Dígame, agente Rodríguez al habla. Agente Rodríguez, mi nombre es Manuel Martínez. Tengo información documentada sobre el entorno de Vicente Castellano que creo que deben conocer de inmediato. Mi esposa está implicada. Algunos matrimonios terminan con una nota en la nevera, otros con lágrimas en un juzgado de familia. El mío estaba terminando con una operación de la UDEF y cargos por blanqueo. Pero, al menos, terminaría con mi honor intacto, algo que Paloma había vendido por unos cuantos fajos de billetes y una suite en Marbella. 3 semanas después de la tormenta, el agente Rodríguez me llamó con una actualización que cerraba el círculo. Señor Martínez, la operación ha sido un éxito. Hemos detenido a Vicente Castellano y a otros 3 socios clave de su constructora. Durante los interrogatorios en dependencias de la UDEF, el nombre de su esposa ha surgido de manera reiterada. Estaba en el salón con Concha, disfrutando de una mañana de domingo inusualmente tranquila. El aroma del café recién hecho, el periódico del día sobre la mesa y, sobre todo, una conversación real y pausada en lugar de las quejas vacías a las que me había acostumbrado. ¿De qué cargos hablamos exactamente, agente? Pregunté, sintiendo que el nudo en mi estómago se aflojaba. Blanqueo de capitales, evasión fiscal agravada y cohecho activo. Castellano pagaba comisiones ilegales y sobornos a cargos públicos para asegurarse licitaciones de infraestructuras. Su esposa, según las evidencias, actuaba como una de sus intermediarias de confianza, moviendo fondos en efectivo para ocultar el rastro. Concha levantó la vista de su crucigrama, con una expresión de genuina preocupación en el rostro. ¿Qué significa eso para Paloma a nivel penal? Quiso saber ella. Se enfrenta a una acusación como cooperadora necesaria, respondió Rodríguez a través del altavoz. Hemos rastreado flujos de efectivo por un total de 45.000 euros canalizados a través de sus cuentas personales en apenas unos meses. Ella mantiene la versión de que no conocía el origen del dinero, pero los registros de sus mensajes y el nivel de vida que llevaba en Marbella sugieren una implicación consciente. Esa tarde, Raquel llamó para darme la crónica social del desastre desde el lado de la familia de mi exmujer. Tío Manuel, esto es un terremoto. Han detenido a la tía Paloma. Se la han llevado de casa de su hermana esta misma mañana, delante de todos los vecinos. ¿Cómo ha reaccionado? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Está fuera de sí. Exige hablar contigo a toda costa, dice que eres el único que puede sacarla de este lío, que tú sabes cómo arreglar las cosas. Miré a Concha, que escuchaba con atención. Ella me hizo un gesto casi imperceptible de negación con la cabeza. No era crueldad, era sensatez. Raquel, dile que hable con su abogado. Yo ya no tengo nada que ver con sus decisiones ni con sus problemas legales. Ese es el problema, tío. Ya no tiene abogado. Ricardo Negrete ha rescindido el contrato en cuanto ha visto que el caso pasaba a la Audiencia Nacional. Dice que esto no es su especialidad. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero reconocí el eco metálico y el ruido de fondo de un centro penitenciario. Manuel. La voz de Paloma sonaba pequeña, despojada de toda su altivez. Estaba rota. Por favor, no me cuelgues.
Te lo suplico. ¿Qué quieres, Paloma? ¿Por qué llamas a estas horas? Necesito ayuda. Un abogado de verdad. Dinero para la fianza. O para empezar a defenderme. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos, Manuel. Créeme. ¿Y qué esperabas que ocurriera cuando aceptaste convertirte en el correo de un empresario corrupto investigado por la justicia? No lo sabía. Vicente me decía que era un regalo, un pago por mi compañía, por estar a su lado en los viajes. Repetí sus palabras con una lentitud deliberada, dejando que el peso de la realidad cayera sobre ella. Paloma, ¿te das cuenta de la gravedad de lo que estás admitiendo? Hubo un silencio denso al otro lado, seguido de un llanto amargo y silencioso. Necesito el dinero, Manuel, susurró. Por los viejos tiempos. No puedo ayudarte con eso. No voy a usar mis ahorros de 15 años en barajas para financiar la defensa de una trama de corrupción. Eres mi marido. Tienes el deber moral de ayudarme. Es marido, Paloma. El divorcio por vía de urgencia es firme desde ayer. Se tramitó mientras tú estabas en el calabozo. La línea se quedó muda, solo se escuchaba su respiración errática. Manuel, por favor. Sé que cometí errores, pero yo te quería. No quería hacerte daño de esta manera. No cometiste un error, Paloma. Un error es una equivocación sin querer. Tú tomaste una serie de decisiones premeditadas. Cambiaste 22 años de confianza y una familia por el lujo falso de Marbella y el dinero sucio de un criminal. Eso es una elección de vida. ¿Qué se supone que haga ahora entre estas cuatro paredes? Esa es una pregunta que ya no me corresponde responder. Pero te daré un consejo. Di la verdad. Es lo único que te queda antes de que el sistema termine de devorarte. Colgué y apagué el terminal por primera vez en años. Concha se acercó y me tomó la mano con firmeza. Has hecho lo que debías, Manuel. Has sido justo. ¿De verdad lo crees? Siento que he dejado a alguien hundiéndose. No puedes salvar a quien ha decidido saltar del barco con los bolsillos llenos de plomo. Ella eligió su camino, tú solo has elegido no dejar que te arrastre al fondo. Fuera, una lluvia fina empezaba a caer sobre Madrid, lavando las calles y cubriendo la ciudad con un silencio gris y regenerador. 6 meses después, me encontraba en el jardín de mi casa. De mi verdadera casa. Observaba a Concha plantar unos rosales de pitiminí donde antes languidecía el huerto descuidado que Paloma nunca atendía. El Kenrest era un bálsamo para el espíritu. Ahora había planificación, cuidado y una belleza que no buscaba impresionar a nadie, solo ser real. Pásame la regadera, Manuel, me pidió Concha, sacudiéndose el sustrato de los guantes. Se la entregué, maravillado por la naturalidad con la que encajábamos. Ella no necesitaba likes ni la validación constante de desconocidos. Encontraba la paz en las pequeñas victorias cotidianas. Un libro bien escrito, una cena compartida o ver cómo los aviones de largo radio ganaban altura sobre la sierra de Guadarrama al atardecer. ¿Te ha dicho algo Moreno sobre el cierre del caso? Preguntó ella, limpiándose el sudor de la frente. Llamó esta mañana. Paloma ha aceptado un acuerdo de conformidad con la fiscalía. 3 años y un día de prisión, además de la restitución total de las cantidades percibidas. Se acabó, Concha. Por fin se ha cerrado el expediente. Sonó el timbre y Raquel apareció por el porche junto a David, el hijo de Concha. Su relación había florecido de forma orgánica durante los meses de transición de la casa, y verlos juntos me devolvía la fe en lo que significaba ser una pareja de verdad. Tío Manuel, dijo Raquel, dándome un abrazo que olía a juventud y esperanza. Tenemos una fecha. Buenas noticias, supongo. Nos casamos, anunció David con una sonrisa radiante. El 15 de junio, aquí mismo, en este jardín.
Si a mi madre y a ti os parece bien, claro. Concha se puso a mi lado, sonriendo con una alegría que le iluminaba los ojos como nunca antes. Una boda en casa. Nada me haría más feliz. Esa noche, los cuatro nos sentamos en el porche, viendo las luces de los aviones descender hacia las pistas de Barajas. Era la misma vista que había contemplado durante 3 lustros, pero todo lo demás había mutado para mejor. Ya no había reproches por el ruido ni ansias de aparentar lo que no éramos. Hablábamos de viajes, de reformas y del estudio que Concha estaba montando en el piso de arriba. Manuel, dijo David en un momento de calma, quiero darte las gracias. Por cómo has cuidado a mi madre. Después de perder a mi padre, no creí que ella volvería a sentir que pertenecía a algún lugar. Ella me rescató a mí también, respondí, apretando la mano de Concha bajo la mesa. A veces, lo mejor que le puede pasar a un hombre es descubrir que es mucho más fuerte y valioso de lo que su entorno le hacía creer. Mi móvil vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Diego Peláez. Me he enterado de lo de Paloma por la prensa. Lo siento mucho, tío. Espero que estés bien dentro de lo que cabe. Se lo mostré a Concha, que arqueó una ceja con escepticismo. ¿Vas a contestarle? No, dije, borrando el mensaje y bloqueando el número para siempre. Ese motor ya no tiene arreglo. El capítulo está cerrado y archivado. Mientras el sol se ocultaba tras el perfil azulado de la sierra, comprendí una lección fundamental. El matrimonio no consiste en encontrar a alguien que simplemente no se vaya. Consiste en construir algo tan auténtico y sólido que ambos quieran quedarse cada mañana. Paloma se marchó persiguiendo un espejismo de césped artificial, caro y vacío. Concha decidió quedarse porque entendía que la verdadera felicidad se construye ladrillo a ladrillo, con alguien que valora el esfuerzo de la edificación. A mis 49 años, estaba despegando de nuevo. Y por primera vez en toda mi vida, el horizonte estaba completamente despejado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Nunca planeé abandonar mi matrimonio después de 12 años. Pero cuando ella me llevó al límite, lanzándome aquel ultimátum frente a todos nuestros amigos como quien dicta una sentencia judicial, algo dentro de mí estalló. Dicen que los tranquilos somos los más peligrosos cuando finalmente nos quebramos, y esa noche descubrí exactamente de qué era capaz. Aquello los aterrorizó a todos, pero especialmente a ella, que siempre creyó tener el control absoluto de mi gravedad. Esta es la historia de cómo recuperé las riendas de mi vida y mi propia dignidad. Mi nombre es David Alonso. Tengo 39 años y estuve casado con Verónica durante 12 inviernos que terminaron por congelarlo todo. Nos conocimos en un retiro corporativo en los Pirineos, cerca de Huesca. Fue una de esas pesadillas de team building diseñadas por recursos humanos donde te obligan a dejarte caer hacia atrás, a ciegas, para que un compañero te sostenga. Ella me atrapó. Recuerdo haber pensado en lo firmes que eran sus manos, no flaquearon ni un milímetro. ¡Qué seguridad! Así es Verónica en todo. Guapa, decidida, imparable. Una fuerza de la naturaleza que arrasa con lo que sea una vez que se le mete algo entre ceja y ceja. En aquel entonces, éramos la pareja que todos envidiaban en Madrid. El dúo dinámico de la consultora. Nos quedábamos despiertos hasta las tantas planeando nuestro futuro entre besos y copas de Ribera, trazando la trayectoria de nuestras carreras como si fueran mapas del tesoro. Soñábamos con una casa con patio andaluz para los veranos y con 2 hijos. Un niño y una niña. Naturalmente, lo teníamos todo bajo control. Pero es curioso cómo la vida se ríe de tus esquemas. El aborto espontáneo lo cambió todo. Nos cambió a nosotros de una forma irreversible. Fue temprano,
Apenas a las 11 semanas, pero aquel temporal arrasó con nuestro mapa perfecto. Yo necesitaba hablar, compartir el vacío, llorar la pérdida de lo que no llegó a ser. Verónica, en cambio, prefirió hacer como si nada hubiera pasado. Se refugió en el trabajo, ascendiendo en la escala corporativa con un enfoque tan obsesivo y frío que no dejó espacio para el duelo. Ni para mí. Recuerdo perfectamente la mañana en que sentí, por primera vez, el abismo real entre nosotros. No hubo portazos ni gritos dramáticos, eso habría sido más fácil de gestionar. Solo estábamos Verónica y yo en la isla de la cocina. Ella deslizaba el dedo por la pantalla de su iPhone con una rapidez mecánica mientras yo intentaba proponerle una escapada de fin de semana a la casa de campo que sus padres tienen en la Sierra de Guadarrama. Dejé de hablar a mitad de la frase al darme cuenta de que mis palabras rebotaban contra un muro de cristal. Levantó la vista un segundo, parpadeó con esa impaciencia contenida y me pidió que repitiera, pero sus ojos ya se desviaban de nuevo hacia la bandeja de entrada. Déjalo, dije con un nudo en la garganta. No era importante. Ella asintió distraída, murmurando algo sobre un cliente de Barcelona, y volvió a sumergirse en cualquier correo que hubiera captado su atención. Me quedé allí plantado, con 2 tazas de café humeando en las manos, sintiéndome un mueble más en mi propia cocina. Mi amigo Mark fue el primero en soltar la lengua. Estábamos viendo un partido del Real Madrid en su casa, con el volumen alto para no tener que pensar mucho, cuando me soltó a bocajarro que cómo iban las cosas por el hogar. Le di el estándar bien que nos soltamos los hombres cuando no queremos abrir la caja de los truenos. ¿Estás seguro, David? Insistió Mark, sin apartar los ojos de la tele. A Verónica se la ve distinta últimamente. Distante, como si estuviera en otra liga. Me puse a la defensiva al instante, sintiendo una punzada de orgullo herido. Solo está agobiada. Tienen una fusión importante en el despacho y no da abasto. Mark asintió despacio y le dio un trago largo a su Estrella Galicia. Siempre hay una fusión importante, tío. Siempre. Cambié de tema, pero sus palabras se me quedaron grabadas a fuego porque daban en el clavo. Siempre había algo. Una emergencia de última hora, un viaje a la oficina central, una cena ineludible. Y yo siempre era el tipo comprensivo, el que apoyaba incondicionalmente, el que esperaba en casa con la cena caliente y una sonrisa ensayada. Siempre el fiable David, el que nunca levantaba la voz, el que nunca protestaba. Me había convertido en un calzonazos profesional, un actor secundario en la película de mi propia mujer. Hasta la noche en que el guión saltó por los aires. Lo vi por primera vez en la cena de Navidad de la empresa, entre el ruido de copas de cava y las risas forzadas de los compromisos corporativos. Esa mirada en los ojos de Verónica cuando hablaba con Ricardo Bastida, el nuevo vicepresidente de marketing, me revolvió algo por dentro. No era una atracción física evidente, sino algo más peligroso. Fascinación intelectual. Él era todo lo que Verónica admiraba y todo lo que yo no era. Ruidoso, cargante, con esa seguridad de quien nunca ha dudado de sí mismo y una colección de historias impostadas sobre paracaidismo en Nueva Zelanda y navegación por las Cícladas. Yo me quedé en un rincón, refugiado en un gin tonic que se iba quedando aguado, observando a mi mujer reírse de sus chistes como si fueran la cima del ingenio, con una entrega que hacía tiempo no me dedicaba a mí. Solo está haciendo contactos, intenté convencerme. Conocía a Verónica, sabía que construir puentes era su forma de trepar, y siempre había admirado esa ambición. Pero cuando vi que su mano se posaba en el brazo de él un segundo de más, bajo las luces estridentes del salón de eventos, un frío glacial se instaló en mi estómago. Más tarde, mientras conducía de vuelta a casa bajo una lluvia fina que empañaba los cristales del coche, pregunté por Ricardo intentando sonar casual. Es brillante, soltó ella sin despegar la vista del móvil. ¿Sabías que ha duplicado la tasa de conversión en solo 3 meses? Es un genio de los datos.
Fascinante, murmuré con una ironía que no pudo ocultar mi desgana. Verónica levantó la vista, escrutándome con fastidio. ¿Y ese tono? ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo que se nota que habéis conectado muy bien, respondí manteniendo la vista fija en la carretera. Ella soltó ese suspiro. El suspiro de David, eres un lastre. Se llama ser profesional, David. A algunos de nosotros sí nos importa prosperar y no quedarnos estancados en la mediocridad. El dardo fue directo al centro. El año pasado rechacé aquel ascenso en Bilbao porque me gustaba nuestra vida en Madrid, nuestro barrio, los amigos de siempre. Ella nunca me lo perdonó. Para Verónica, las raíces eran solo algo que te impedía volar. En el fondo, yo seguía guardando la esperanza de que, sin el estrés de una mudanza, pudiéramos intentar tener otro bebé. Pero viendo su perfil iluminado por la luz azul del teléfono, esa esperanza me pareció una estupidez de niño pequeño. Al llegar a casa, el silencio fue sepulcral. Verónica se quitó los tacones con un gesto seco y subió las escaleras sin decir palabra, ni un buenas noches. Se acabaron las copas de vino frente a la chimenea para comentar los cotilleos de la oficina o reírnos de las borracheras de los jefes. Solo oí el ruido de la ducha y, poco después, el portazo definitivo de su dormitorio. Esa noche volví a dormir en el sofá, dándome la excusa de no querer despertarla, aunque la verdad es que me dolía demasiado sentir su espalda dándome el frío de la muerte a pocos centímetros de distancia. A la mañana siguiente, mientras el café goteaba con una lentitud exasperante, me llamó mi hermano Javi desde Marbella. ¿Cómo va eso, hermanito? Su voz siempre sonaba como si acabara de ganar la lotería. Bien, tirando. Mucho lío en la oficina, mentí. No me vendas la moto, me cortó Javi. Me lo ha dicho mamá. Verónica ni siquiera se molestó en llamarla por su cumpleaños. Ni un mensaje. Cerré los ojos, sintiendo la vergüenza ajena. Ha estado a tope con el lanzamiento de un producto, Javi. Ya sabes cómo es. ¿Tan a tope como para no dedicarle 5 minutos a su suegra? A la mujer que os prestó el dinero para la fianza de la casa y ayudó con la boda. No me jodas, David. No supe qué decir. Javi suspiró y su tono se volvió más humano. Mira, voy para Madrid el mes que viene por una conferencia. Vamos a quedar para tomarnos unas cañas, pero solos tú y yo. Sin agendas ni historias. Claro, acepté, aunque sabía que Verónica se inventaría cualquier compromiso ineludible para que yo no pudiera ir. Me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el porche del jardín. Recordé aquel primer verano en la casa, cuando lo construimos juntos. Me di un martillazo en el pulgar y ella, entre risas, me dio un beso para curarme mientras se burlaba de mi poca maña. Terminamos con una barbacoa, bebiendo cervezas baratas y haciendo planes para fiestas que nunca llegaron. Hacía 2 años que no invitábamos a nadie. Miré el calendario. San Valentín estaba a la vuelta de la esquina. Quizá, pensé, un último gesto romántico podría rescatar al menos un rescoldo de lo que fuimos. Me puse a buscar escapadas con Encantó, hoteles rurales lejos del ruido, rezando para que no fuera demasiado tarde para despertar de esta pesadilla. San Valentín llegó y pasó sin pena ni gloria, como un trámite burocrático más. La reserva que había hecho con semanas de antelación en Il Giardinetto, aquel italiano de la calle Villalar donde celebramos nuestro primer aniversario entre promesas de amor eterno, se quedó cogiendo polvo. Verónica me envió un escueto WhatsApp a media tarde. Imposible hoy. Reunión de última hora. No me esperes despierto. Me comí las fresas con chocolate directamente de la caja, de pie en la cocina, y tiré el ramo de rosas rojas al contenedor de la esquina. Mirando hacia atrás, ese fue el momento exacto en el que debí haberle plantado cara. En lugar de eso, me tragué la humillación, como venía siendo costumbre, y me fui a la cama antes de que ella llegara.
A la mañana siguiente, me encontré con Mark en el gimnasio. Me observó mientras yo cargaba la barra del press de banca con mucho más peso del habitual, bufando en cada repetición. Levantó una ceja, pero no dijo nada hasta que terminamos. Noche difícil, ¿no? Gruñí, soltando el aire de golpe. Después del entrenamiento, mientras nos tomábamos unos batidos de proteínas en la cafetería de al lado, finalmente solté lastre. Le hablé de la distancia abismal, de ese tal Ricardo que parecía ser el nuevo centro del universo de mi mujer y de la cena de San Valentín tirada a la basura. Tienes que plantarte de una vez, David, me soltó Mark, mirándome a los ojos sin paños calientes. ¿Tú de verdad crees que ella puede respetar a un calzonazos? Enséñale los dientes, tío. Hazle ver lo que está a punto de perder antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me escocieron como si me hubiera echado sal en una herida abierta, pero tenían razón. ¿Cuándo me había convertido en ese tipo gris? ¿En qué momento dejé de pelear por mi sitio en mi propia casa? Ese mismo viernes hice algo que no me había atrevido a hacer en meses. Reservé una cabaña de madera en plena Sierra de Gredos. Sin pedir permiso, sin consultar agendas compartidas en el móvil, sin esperar un visto bueno. Simplemente hice la maleta. Estaba apurando un café solo en la cocina cuando Verónica bajó, embutida en sus mallas de marca para su clase de spinning de los sábados. ¿Y esa bolsa?, preguntó, arqueando una ceja con esa superioridad tan suya. Me voy a la sierra el fin de semana. Salgo en 20 minutos. Si quieres venir, date prisa. Se quedó de piedra. Abrió la boca para protestar y la cerró al instante. No puedo dejarlo todo así, por las buenas. He quedado con Lucía para el brunch y tengo que terminar el informe de lunes. Perfecto, la corté, dejando la taza en el fregadero. Pues nos vemos el domingo por la noche. La cara de desconcierto que se le quedó casi compensó el nudo de nervios que me atenazaba el estómago. Cogí las llaves del coche y salí de allí sin mirar atrás, sintiendo una extraña descarga de adrenalina. La montaña era justo lo que mis pulmones necesitaban. Caminé por las rutas de Gredos hasta que me quemaron los cuádriceps, me detuve en un risco y respiré un aire que, por fin, no olía al perfume caro de Verónica ni a su indiferencia. Esa noche, frente a la chimenea de la cabaña, me enfrenté a la cruda realidad. Mi matrimonio se estaba yendo al carajo y yo había estado demasiado aterrorizado como para intentar salvarme. Mi móvil vibró sobre la mesa de madera. Era ella. Dejé que saltara el buzón de voz y, poco después, escuché el mensaje. ¿Pero dónde estás exactamente? El marido de Lucía me ha dicho que el hotel de la zona está cerrado por reformas. ¿Estás con alguien? Llámame ahora mismo, David. No lo hice. Por primera vez en una década, me puse a mí mismo por delante. Y se sintió como volver a la vida. La casa estaba a oscuras cuando regresé el domingo por la tarde. Al encender la luz de la cocina, me encontré a Verónica sentada en la isla, todavía con la ropa de oficina, como si hubiera estado montando guardia. Su cara era una máscara de control absoluto, pero sus ojos echaban chispas. ¿Se puede saber dónde narices has estado? Su voz era puro hielo. Exactamente donde te dije. En una cabaña por la zona de Hoyos del Espino. Llamé al hotel principal y me dijeron que no estabas. Es que no me quedé en un hotel, la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Quería privacidad. Me estudió de arriba abajo como si fuera un bicho raro. Quizá lo era. El David que se había marchado el viernes no era el mismo que acababa de cruzar el umbral. Así que esta es tu rebelión. Desaparecer sin decirme ni dónde te metes, escupió con desprecio. Dejé las llaves sobre el mármol con suavidad. ¿Y cuándo fue la última vez que tú me dijiste dónde estabas de verdad, Verónica? Todas esas noches de oficina y emergencias de fin de semana.
¿De verdad te crees que soy idiota? Sus ojos se agrandaron un milisegundo antes de entrecerrarse con rabia. ¿De qué me estás acusando exactamente? No te acuso de nada. Solo te pregunto por qué seguimos con este teatro, fingiendo que todo va bien cuando llevamos meses viviendo como dos extraños que comparten hipoteca. Ella se levantó de un salto, cruzándose de brazos. Estás siendo ridículo. He estado trabajando para que no nos falte de nada. Algunos tenemos ambición, ¿sabes? No, Verónica. Algunos tenemos prioridades. Y está claro que yo ya no soy la tuya. En ese momento, se oyó el sonido de la cerradura y risas en el pasillo. Maldita sea, lo había olvidado por completo. Era la noche de juegos con los Hernández y los Varela. Verónica se había empeñado en ser los anfitriones semanas atrás, aunque no jugábamos a nada desde hacía siglos. Terminaremos esto luego, meciseó ella con los dientes apretados, transformando su rostro en la máscara de la anfitriona perfecta. No, dije con una firmeza que hizo que se detuviera en seco. Lo terminamos ahora. La voz de Lucía Hernández llegó desde el recibidor. Hola. ¿Hay alguien en este casoplón? La cara de Verónica pasó del blanco al rojo en un segundo. Ni se te ocurra montar un numerito delante de ellos, David. No te atrevas. Pero algo en mi interior se había roto definitivamente. Todos esos meses de silencio, de aceptar migajas, de sentirme invisible. Se habían acabado. El volcán estaba a punto de entrar en erupción. Las parejas entraron en casa cargadas con botellas de vino y bolsas de aperitivos de gourmet, pero sus sonrisas flaquearon al instante al chocar contra el muro de tensión que flotaba en el aire. Verónica, con una velocidad asombrosa, se puso su máscara social, esa misma que le había valido el premio a la mejor ejecutiva 3 años seguidos. David acaba de llegar de una escapada en solitario, todavía está aterrizando, dijo ella con una risa falsa. ¿Quién quiere una copa de Ribera? Pero yo estaba harto de la función de teatro. No podía más. En realidad, dije, elevando la voz por encima del murmullo, creo que lo mejor es que os vayáis todos a casa. Verónica y yo tenemos que hablar de algo importante. Ahora mismo. Ella se quedó helada, con el sacacorchos en una mano y la botella en la otra. Me lanzó una mirada que pretendía aniquilarme. David, corta ya. Estás haciendo el ridículo y poniendo a todo el mundo en un compromiso. No, Verónica. Por primera vez en mucho tiempo estoy siendo honesto conmigo mismo. Me giré hacia nuestros amigos, que no sabían dónde meterse. Lo siento, de verdad, pero no estamos para visitas esta noche. Fue entonces cuando ella, por primera vez en 12 años, perdió los papeles por completo. Estampó la botella sobre la encimera de mármol. El vino tinto salpicó el blanco inmaculado de la cocina, pareciendo una mancha de sangre. Tú no decides esto. Escupió ella, con la cara desencajada. No puedes aparecer aquí después de haberte largado todo el fin de semana a saber dónde y empezar a dar órdenes en mi casa. Me presionó demasiado. Me lanzó un órdago justo delante de todos, convencida de que yo, el fiable David, me achantaría como siempre. O pasas por el aro ahora mismo y pides perdón, o te largas. O te quedas aquí y te comportas, o cruzas esa puerta para no volver. Tú eliges. No dije ni una palabra. No hubo gritos ni más reproches. Simplemente cogí las llaves del coche que estaban sobre la mesa y me marché. El silencio que dejé atrás, mientras bajaba las escaleras, fue absoluto y sepulcral. Conduje durante la noche sin un destino fijo, sintiendo como la adrenalina se mezclaba con una extraña sensación de vacío. Necesitaba poner kilómetros entre esa casa y yo. Terminé en el Gato Negro, un bar de esos de barrio que resisten al tiempo, donde Mark y yo a veces veíamos los derbis. El lugar estaba casi vacío, típico de un domingo noche. Un whisky solo,
sin hielo, le dije a la camarera, una mujer con los brazos tatuados y mirada de vuelta de todo. Al segundo trago, el móvil empezó a vibrar como un animal herido en mi bolsillo. Primero Verónica, luego Lucía, luego Marcos Varela. Seguramente pidiendo explicaciones o intentando mediar. Lo apagué y lo guardé en la chaqueta. Líos de faldas, ¿no? Soltó la camarera dejando otro vaso frente a mí. ¿Tanto se me nota? Tienes esa cara de quien está decidiendo si saltar al vacío o volver a la jaula, dijo mientras pasaba un paño por la barra. Me reí sin ninguna gana. He terminado de luchar por alguien que dejó de luchar por nosotros hace siglos. Ella sintió y se fue a atender a un viejo que dormitaba en una esquina. Agradecí que no me soltara los típicos clichés de mañana lo verás todo mejor o por qué no vais a terapia. Sabía, igual que yo, que hay cosas que se rompen con tanta saña que no hay pegamento en el mundo que pueda devolverle su forma original. Mi alianza de boda pesaba quintales. La giré sobre el dedo, recordando el día en que nos la pusimos en aquella iglesia de Huesca. Qué seguros estábamos de todo. Qué estúpidamente ingenuos éramos. Esa noche dormí en el sofá de Mark. No me hizo ni una sola pregunta, se limitó a lanzarme una manta y señalar el cuarto de invitados. Quédate el tiempo que te haga falta, tío. A la mañana siguiente pedí el día libre por asuntos propios, algo que no hacía en años. Conduje hasta la casa de campo de mi hermano Javi, a 1 hora de Madrid. Me había dado una copia de las llaves hacía tiempo por si quería desconectar. La casa olía a pino, a leña fría y a esa calma que solo da el campo. Me senté en el porche, mirando el horizonte, y empecé a hacer una lista. Pero no era una lista de pros y contras de mi matrimonio, esa etapa ya estaba enterrada, sino de pasos prácticos. Necesitaba buscar un piso. Teníamos que hablar con abogados. Había que desenredar 12 años de una vida compartida que se había vuelto un nudo gordiano. El pensamiento de enfrentarme a un divorcio debería haberme aterrorizado. Sin embargo, mientras el sol calentaba el porche, me sentí más ligero que nunca. Pasara lo que pasara a partir de ahora, al menos la mentira se había terminado. El móvil vibró en cuanto me atreví a encenderlo. Un mensaje de Verónica. Tenemos que hablar. ¿Dónde estás? Ni una disculpa. Ni un ápice de remordimiento por lo que había pasado delante de todos. Solo una orden directa, seca, como si estuviera convocando a un becario a su despacho. Empecé a escribir una respuesta, le di vueltas a cada palabra y, finalmente, la borré. Hay conversaciones que no se pueden tener por WhatsApp, el texto no tiene alma y ella era experta en retorcer los silencios. En su lugar, llamé a la única persona que sabía que no me bailaría el agua. Mamá. Sí, soy yo. ¿Tienes un momento? Mi madre escuchó sin interrumpir, un milagro en ella, mientras yo soltaba todo el lastre de estos meses. Siempre pensé que Verónica era demasiado perfecta, sentenció finalmente, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro que ella misma dirigía. Escúchame bien, David. Te mereces a alguien que quiera al David de verdad, no a la pieza de ajedrez que mejor encaja en su tablero de éxito. Me quedé mirando el reflejo de los árboles en el agua. Creo que se ha acabado, mamá. De hecho, se acabó hace mucho tiempo, pero no quería verlo. Entonces sé un caballero, pero sé tajante. No lo alargues más de la cuenta. Tu padre y yo te criamos para ser un buen hombre, David, pero eso no significa ser un mártir. Después de colgar, le envié un mensaje escueto a Verónica. Estaré en casa mañana por la tarde para hablar. A solas. Su respuesta fue instantánea. He estado muerta de preocupación. ¿Dónde narices estás? No contesté. Por una vez en mi vida, no sentí la obligación de dar explicaciones ni de calmar sus nervios. Regresé a Madrid con las ventanillas bajadas a pesar del frío de la sierra.
Sonaba Sabina en la radio, con esa voz de lija cantando sobre derrotas que saben a victoria y nuevos comienzos. Me sentía limpio, como si el aire de Gredos me hubiera purgado los pulmones. La casa estaba a oscuras, a excepción de una luz amarillenta en la cocina. Verónica estaba allí, sentada en la isla con una copa de vino y el maquillaje impecable, como si acabara de salir de una reunión de junta directiva. ¿Dónde has estado? Ni un hola, ni un gesto de alivio. Solo reproche. Me dejaste en evidencia delante de todo el mundo. Fue humillante, David. Me voy a mudar, Verónica. Sus ojos se agrandaron, perdiendo por un segundo esa frialdad calculada. Este no era el guión que ella había ensayado mentalmente. No seas dramático, por Dios. Tuvimos una bronca fuerte, vale. Todas las parejas discuten. No, no hemos sido una pareja de verdad en años. Somos dos desconocidos que comparten una hipoteca y una apariencia. ¿Es por Ricardo? Escupió ella. Porque te juro que no pasó nada. Es solo un contacto. No es por él. Es por nosotros. Por cómo te brillan los ojos cuando hablas de un ascenso o de una fusión, y cómo se te apagan cuando me miras a mí. Ah, claro. Ahora tener ambición es un pecado capital. Gritó, levantándose de la silla. No lo es. Pero dejaste de tener ilusión por nuestra vida juntos hace mucho tiempo. Y yo, por cobardía, te seguí la corriente. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio. Por un momento, una parte de mí esperó que intentara abrazarme o que llorara, que me devolviera al David sumiso de siempre. Pero se limitó a cruzarse de brazos, altiva. ¿Qué esperas de mí, David? ¿Que deje mi carrera? ¿Que me convierta en una maruja de los años 50? Quiero que seas honesta contigo misma, porque lo que realmente quieres no es a mí, sino a alguien que no te estorbe en tu camino. Su silencio, denso y cargado de verdades no dichas, fue la respuesta definitiva. 2 semanas después, encontré un piso en el centro, cerca de Madrid-Río, con unos ventanales enormes que daban al Manzanares. No tenía nada que ver con el chalet adosado de las afueras. Era un espacio mío, con mis reglas. Javi me ayudó con la mudanza de las pocas cosas que quise llevarme. Mi ropa, el sillón de orejas de mi abuelo y mi colección de vinilos que Verónica siempre había tildado de trastos viejos que cogían polvo. A mí, en cambio, me encantaba el ritual. Sacar el disco de la funda, colocar la aguja y disfrutar de ese primer crujido analógico antes de que estallara la música. Te veo mejor, tío, dijo Javi mientras abríamos un par de tercios de cerveza entre cajas a medio abrir. Mucho mejor de lo que imaginaba. Estoy en el camino. Mañana presento la demanda de divorcio. ¿Ha sido a piñón fijo, eh? ¿Ni una oportunidad de arreglarlo? Tuvimos una última charla que lo dejó todo claro. No le conté que, cuando Verónica se dio cuenta de que esta vez no iba a dar mi brazo a torcer, lo único que gritó fue: «No puedes tirar 12 años a la basura». ¿Tienes idea de lo que va a pensar la gente? ¿De cómo va a quedar mi imagen? Ni un te quiero, ni un no te vayas. Solo pánico por el que dirán. Y ese fue el último clavo en el ataúd de lo que alguna vez fuimos. Meses después, el otoño madrileño empezó a teñir la ribera del Manzanares de tonos ámbar y oro. Poco a poco, casi sin darme cuenta, había construido una rutina que me sentaba como un traje a medida. Carreras por la mañana por Madrid-Río, partidas de mus con Mark y los sospechosos habituales los fines de semana, y esas comidas largas de domingo con mi madre y con Javi cada vez que subía de Marbella. Era una vida mucho más sencilla, sin el brillo artificial de los eventos corporativos, pero era una vida puramente mía. El divorcio se firmó definitivamente en agosto. Verónica se quedó con el chalet de las afueras, pero terminó vendiéndolo a los pocos meses, supongo que le sobraban demasiados metros cuadrados de silencio,
y se mudó a un loft de diseño cerca de las 4 Torres. Nos cruzamos una vez por casualidad en una cafetería de Chamberí. Fue una charla incómoda de apenas 5 minutos. Parecía que hablábamos un idioma distinto, como si estuviéramos recordando a dos personas que ya no existían. Me di cuenta de que ya no sentía rabia, solo una extraña y liberadora indiferencia. Un sábado por la mañana, mientras estiraba después de correr junto al río, me encontré con Lucía Hernández paseando a su perro. David. Me llamó con una sonrisa sincera. ¡Qué alegría verte! No te dejas ver el pelo. Escucha, los Varela organizan una cena en su casa el próximo sábado. Me han preguntado 1000 veces si te animarías a venir. ¿Voy solo o tengo que llevar a alguien para que no me miren con lástima? Bromeé, secándome el sudor. Lucía se rió y se puso un poco colorada. Bueno. Dijeron que mi hermana Raquel está en Madrid. ¿Ya la conociste en nuestro aniversario, te acuerdas? También se ha divorciado hace poco y acaba de volver de Barcelona para instalarse aquí. Recordaba perfectamente a Raquel. Inteligente, con los pies en la tierra y una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación sin necesidad de llamar la atención. No sé yo si estoy para citas a ciegas, Lucía. Dije con cautela. No es una cita, pesado. Es solo una cena entre amigos de toda la vida. Te echamos de menos, David. No tiene sentido que hayamos perdido el contacto solo porque. Bueno, porque tu matrimonio saltara por los aires delante de todos. Vale, acepté, sintiendo que por primera vez no me pesaba el compromiso. ¿A qué hora me paso? 2 semanas después, esa cena se convirtió en una caña, luego en una cena a solas con Raquel, luego en un concierto en el Wisink y en una ruta de senderismo por la Pedriza. Cada día con ella era como descubrir habitaciones nuevas y luminosas en una casa que creía conocer por completo, pero que en realidad siempre había tenido las persianas bajadas. Una mañana de noviembre, volví a entrar en el Gato Negro. Pero esta vez no iba para ahogar las penas ni para huir de nadie, sino para tomarme un aperitivo con Javi antes de ir juntos al Bernabéu a ver el partido. Te veo bien, hermano, dijo él, observándome mientras pedíamos unos calamares. Pero bien de verdad. Lo estoy. Me ha costado Dios y ayuda, pero he llegado a la orilla. Y Raquel ha sido un apoyo increíble, pero no lo es todo. Primero tuve que redescubrir quién era David Alonso cuando nadie lo estaba mirando. Javi levantó su caña. Por saber marcharse a tiempo, que es un arte. Y por todo lo bueno que viene después, añadí yo, chocando mi vaso con el suyo. Esa noche, relajado en el sofá de Raquel después de cenar, le conté la historia de la noche en que me fui de casa. Le hablé de la fuerza sobrehumana que me costó dar aquel paso hacia lo desconocido, con el corazón en la garganta. Eso requirió un valor que mucha gente no tiene, dijo ella, entrelazando sus dedos con los míos. No solo por irte, sino por tener la valentía de construir algo nuevo sobre las cenizas. Resulta que soy bastante más fuerte de lo que me habían hecho creer, respondí. Me alegro de que lo hayas descubierto tú mismo, susurró ella, inclinándose para un beso que no sabía a despedida, sino a un comienzo real. Afuera, empezaban a caer los primeros copos de nieve del invierno sobre Madrid, cubriendo los restos del año viejo con un manto blanco y limpio. Había abandonado una vida que ya no me quedaba bien y, al hacerlo, había caminado hacia el hombre que estaba destinado a ser desde el principio. Un hombre íntegro, dueño de su silencio y, por fin, genuinamente feliz. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.